noches, amables televidentes. Aquí estamos en Acción Cooperativa TV y más, la voz de los cooperativistas y de todas aquellas personas que gustan de una comunicación sana a través de Telecontacto Canal 57 para todo el país, para el mundo, a través de www.telecontacto.com. Recordarles que este programa es referido a las 1 de la mañana cada domingo. Es decir, que también usted, durante todo el año, cuando usted quiera, en nuestra plataforma de YouTube, puede verlo a través de Pedro Rodríguez TV y más. Esta noche, naturalmente, con un pueblo que está vibrando de alegría, con un 52.5% que vibra de alegría, y otra parte que es el 47 punto y algo, que podría estar no tan alegre, pero que también uno entiende que debe de celebrar, porque hoy se instaló en el país un nuevo gobierno, encabezado por el licenciado Luis Abinader Corona y la señora Raquel Peña. Eso le da uno una nueva etapa de la República Dominicana. También de un hombre que desde casi un anonimato político ya, ahora pasa a ser el presidente de la Asamblea Nacional, de un dirigente político que, aunque tiene su trayectoria, pero que estuvo envuelto voluntaria o no, como se quiera, pero en un caso que y hoy va a ocupa la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Pero hoy también es el día de la restauración de la República, que cumple 157 años. Otros podrían decir 155, de acuerdo a cómo lo sumen, si desde 1863 cuando inició o 1867 cuando terminó. Pero realmente los numeritos no importa tanto como que esos próceres que tenemos con nosotros a una persona muy versada, un historiador, que es comunicador y sabe demasiado de historia de cómo pasó esto. Pero tenemos con nosotros en el día de hoy la grata sorpresa de otra comunicadora muy querida por el país, pero sobre todo por Santiago, que va a compartir con nosotros este espacio. Es una noche excelente, 16 de agosto del año 2020, y para mí es un grato placer que esos dos jóvenes de mi pueblo me acompañen. No son invitados, son mis hermanos, y ustedes van a saber por qué se lo digo y por qué ellos están acá. Recibimos en esta noche a mi hermano Miguel Beato, historiador, comunicador y muchas cosas más, sobre todo un buen amigo. También recibo en esta noche a mi amiga, la amiga de ustedes, Francis López. Estos dos jóvenes, uno es productor del programa Noticias Sin Más con Francis, y Miguel es el productor de Observación Periodística. Es decir, que con ellos vamos a conversar y les doy la bienvenida. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Francis. La grata, pues, alegría de compartir con ustedes. Francis, 2 años conociéndonos, pues, igualmente sí. Usted, Pedro. La verdad que sí, desde hace muchos años conociendo su persona. Y recordar acá, Canal 53, ¿verdad? Que iniciamos, sí. En esa época. Ya yo lo llevé a usted y sí. a hacer los pininos. Hace muchos años de eso. Desde Cibao TV Club de Víctor Tejada. En los años 90 y algo. Hace un tiempo ha sido eso. Hace un tiempo. Muy niño fue. Él estaba niño ya. Sí, usted una muchachita. Sí. De verdad que gracias por la invitación en el día de hoy. Gracias, buenas noches. Por supuesto que es un grato placer estar acá y compartir con dos personas, dos amigos, dos comunicadores periodistas como ustedes, los cuales me dignan
tanto por la profesión, pero sobre todo por su amistad. Son seres humanos maravillosos, personas que le han dado y seguirán dando muchísimo, no solo a Santiago, sino a todo el país. Y como ya las redes y demás nos llevan mundialmente, pues mucho más allá se trasciende. Gracias y un placer compartir junto a ustedes y para todo este público de Acción Cooperativa TV y más. Exacto, excelente. Tal y como dije al principio, hoy es un día súper especial por varias razones. Es más, hoy creo que es el día que menos en el país se ha hablado de COVID-19. Y yo espero que como se ha hablado poco, el COVID se dé cuenta de que nadie quiere ya escuchar más de eso y se vaya de la faz de la tierra. Hoy tenemos en esta noche que hablar de lo que es el cambio de las autoridades de nuestro país, la noticia caliente, la noticia que durante 4 años estará gravitando en el país, hablar de una sorpresa que ha dado, que no es sorpresa, sino que yo entiendo como Pedro Rodríguez, ahí está Luis Abinader, cuando asume la rienda del país. Yo quisiera, señor director, que usted me dé por lo menos un minuto de audio del discurso de él, para entonces a partir de ahí nosotros continuar con el análisis de lo que es ese cambio de mando que se produjo en el día de hoy en el Congreso Nacional. No por casualidad, el pueblo dominicano convirtió en un estandarte la legítima y necesaria demanda de que se destine el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. Sin embargo, tristemente, ese 4% no se ha invertido como debería. Hubo más negocio que educación. Así pues, no empezamos con ninguna ventaja. Según el Banco Mundial, la expectativa de escolaridad de un niño dominicano es de 11.3 años. Pero la escolaridad efectiva por manejo de competencias se reduce a 6.3. El 20% de nuestro alumnado no completa el ciclo de enseñanza primaria y el desencuentro entre el modelo de las instituciones formadoras de educadores y el currículo vigente de nuestros centros educativos es evidente. Hemos empeorado en los informes PISA desde el 2015, situándonos hoy en el último lugar de 79 países en matemáticas y ciencias, y en el penúltimo en lectura. El diagnóstico de nuestro sistema educativo es, sin duda, grave, y no pienso maquillar tal condición, pero tampoco voy a consentir que siga así. El modelo educativo vigente en nuestro país no funciona, o al menos no genera calidad en la educación, empleabilidad de los graduados, ni contribuye al desarrollo de la nación. Por eso nos proponemos garantizar la incorporación de todas las dominicanas y los dominicanos a los procesos educacionales. Que nadie se quede sin un cupo escolar. Ahí está Luis Abinader, presidente de la República, quien hoy asumió las riendas de la nación en una situación sumamente difícil. A mí me gustaría que Francis, en su condición de mujer, como siempre la parte que le toca a las mujeres, pues nos hable un poquito de lo que ella espera, de lo que está mirando, de lo que ha sido el día de hoy, lo que más o menos espera de estas nuevas autoridades, cómo ella visualiza estos 4 años. Si es, Pedro, con respecto a lo que habla el señor presidente, ya juramentado en el día de hoy, Luis Abinader Corona, con respecto a la educación, cabe destacar que esperamos más, no chance, porque eso de chance sería como muy fuera de, más oportunidades para las mujeres en términos reales. En el día de hoy sí vemos que la mujer se prepara, que llega a los puestos, pero no está a la par ni es considerada como tal en ningún aspecto con respecto, no a los salarios quizá, hasta los puestos gerenciales en algunas instituciones. Hay otras que sí,
pero vamos a esperar lo que haga el señor presidente con el ministro de Educación, que a partir de mañana pues tomará las riendas, aunque hoy ya han sido juramentados, bueno, ha sido juramentado el presidente, pero a partir de mañana, ¿cuáles son las decisiones reales que se tomarán y lo que harán partícipe al pueblo? La mujer dominicana creo que ha ido evolucionando en cuanto a que quiere superarse, en cuanto a que desea tener mejores puestos, no solo en las instituciones, en la sociedad como tal. La sociedad es la familia, señores, y tenemos que seguir formando en valores y principios para que esto sea una realidad y que a la par con el gobierno, porque no es un asunto solo de gobierno, entonces podamos salir hacia adelante. La verdad es que cuando escuchaba en la mañana de hoy el discurso del presidente, que se extendió bastante por un asunto de retraso en la Asamblea Nacional, y todos saben ya lo que pasó con la postura, si se quiere, un poco ridícula, pero que estaba en el derecho el presidente Medina de tomarla, de colocar, de entregar la banda en un lugar no el acostumbrado, rompiendo así los símbolos, las tradiciones del Estado, el protocolo, y que merecerá, además de todos los comentarios que se produjeron en esta semana, continuarán produciéndose en el entorno. Ahora, el discurso de Abinader, para mí un discurso bueno. Ahora no me gustó Miguel y Francis cuando dijo lo de la educación, porque estamos, y no es que es una falsa, sino que estamos en una situación tan terrible, porque la educación es el arma que tienen los pueblos para su crecimiento. Y si estamos en esa situación, que no solo es el que lo ha afirmado, sino que también Pisa lo dijo, y el Dios informe, entonces no estamos tan bien. Pero otra cosa que produjo el señor presidente en el día de hoy fue la gran sorpresa para muchos, porque mucha gente decía, bueno, el presidente no debe nombrar a Miriam Germán porque se va a ver como una retaliación. El presidente no debe de auxiliarse de una persona que había sido tan solicitada como Jenny Berenice para una función tan importante, porque se entiende que Jenny Berenice, que es una mujer muy independiente en sus acciones, pero que todo el mundo sabe, además que es de carrera, pero todo el mundo sabe que surgió su crecimiento en los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Pero la sorpresa de esas dos mujeres, a propósito de que usted quiere más, como es natural de que las mujeres ocupen mejores lugares, yo también lo entiendo, es que el país está esperando una reacción en contra de la corrupción. El país está esperando que las cosas se pongan claras en cuanto a los poderes del Estado, al respeto. Y yo recuerdo, y no quiero abundar mucho sobre esto, que cuando Guillermo Moreno renunció de la Procuraduría General de la República, fue porque estuvo en desacuerdo, que le imponían desde el Palacio las cosas. Cuando Domínguez Brito también le renunció a Leonel, fue porque hubo una jugada que tampoco se le permitía a la justicia actuar con independencia. Entonces Miguel Beato, que es un historiador de Santiago, que conoce al dedillo, que es un investigador, es un reportajista, un hombre, un joven pero talentoso, yo quiero más o menos recogerle la opinión de él, que los amables televidentes vean qué ha sucedido en el día de hoy con este cambio de autoridad y qué puede esperar el país, según su visión, del nuevo presidente de la República o del nuevo gobierno, porque no es solo Abinader, es que Abinader inclusive es como todos nosotros. Bien, Pedro, a partir de sus planteamientos y lo de Francis, en materia de educación, un enfoque aquí a modo de pinceladas. Abinader fue ácido en las críticas en materia de lo que es el sistema educativo dominicano. El padre de la educación dominicana, Juan María de Hostos, era partidario
de que la educación tenía que estar cimentada, fundamentada en las ciencias. Tras la llegada de Hostos al país en el 1875, automáticamente se sorprende con el modelo incipiente educativo en ese entonces de lo que ya era la Segunda República de nuestro país. Porque asumiendo una postura de un hombre visionario, un hombre crítico y un hombre de ciencia, él entendía, primer error en el modelo educativo incipiente de ese entonces, que solamente tenían derecho a la educación los hombres, no así las mujeres. Las mujeres eran relegadas. Para Hostos eso era un crimen de lesa humanidad, que solamente a la mujer al hombre se le permitiera ir a recibir el pan de la enseñanza. Y por otro lado, para Hostos era inconcebible que la educación no estuviera cimentada en las ciencias, en las matemáticas, por ejemplo. Escucharon de Abinader decir cómo estamos en los informes PISA en matemáticas, en ciencias. Que Hostos comience a trabajar para adecentar el modelo educativo de la República Dominicana, incluso encontró resistencia, porque hay que tomar en cuenta que muchos gobiernos son dados a no apoyar a un sistema educativo que procure, ante todo, generar mente crítica en los ciudadanos, porque es más fácil doblegar, trabajar e instrumentalizar a una población si tiene un modelo educativo bajo. Y si encontró una de esas resistencias fue en la persona incluso, tras la llegada al poder en el 1882, de Ulises Erolilis. No ya en ese primer gobierno, sino en la segunda etapa de su gobierno, que se convierte en dictador. Incluso ese modelo educativo, en la propia cúpula de la Iglesia Católica, encontró resistencia. Y lo poco que quedaba de ese modelo educativo se eliminó a partir del 1954 con el funesto concordato Iglesia Católica, Estado Dominicano, con efecto retroactivo a 1930, tras la llegada de Trujillo al poder. Es decir, que lo que nosotros hemos arrastrado es un mal histórico en materia de lo que es la educación. Y hoy estamos pagando con crece el daño que en el ayer se le hizo a la educación dominicana. El segundo enfoque, en materia de justicia independiente. Si podremos sacar a colación acá, una de las grandes conquistas alcanzadas en materia de lo que es derecho constitucional, Estado de Derecho, es que a partir del año 2010, más allá, a tener su pro y su contra, la Constitución que nace... La nueva Constitución. Exacto, Leonel Fernández, que la patrocina. Por otro lado, el papel jugado por Miguel Vargas Maldonado. Si bien es cierto que la Constitución tiene elementos cuestionables, no menos cierto es que tiene un punto que marca un antes y un después en materia de derecho constitucional, y es que la República Dominicana, por vez primera, se habla de un Estado social, democrático y de derecho. Es contraproducente hablar de un Estado social, democrático y de derecho cuando los niveles de corrupción e impunidad se imponen como tiene la República Dominicana. ¿Por qué lo digo? La naturaleza misma, Francis, Pedro, de un Estado de Derecho es que nace como respuesta a los llamados Estados absolutistas. Esos Estados absolutistas tienen característica de que sus responsables en los órganos de poder actúan al final con irresponsabilidad. Que los derechos fundamentales de los ciudadanos son violentados. Y sobre todo, yo pongo un ejemplo, que sirvió para otras constituciones avanzadas en Europa y que posteriormente incluso la Constitución del año 2010 toma como referencia el Estado de Derecho de la Constitución Española del 1978, post-Franco. Es decir, hablo de la Revolución Francesa del 1791, cuando se habló por vez primera de los derechos del hombre. A partir de ahí, el contenido de esa propia Constitución del 1791 habla lo que posteriormente se convirtió en el dogma de constitucionalismo liberal, y decía lo siguiente: el país, nación, donde los derechos fundamentales de los ciudadanos no les esté garantizado y la separación de poderes no se aplique, entonces se carece de constitución. Es lo que pasa en la República Dominicana en cuanto referí un mal histórico, cómo desde el poder ejecutivo se procura enviar, presionar
tanto al poder legislativo como al poder judicial. Y bajo esa política de adoctrinamiento fatal, perdonando la palabra, es lo que genera consigo a su vez el fortalecimiento del sistema de la impunidad que hasta la fecha tenemos, con secuelas negativas para la mayoría de la población, no así para la minoría que patrocina y promueve un sistema corruptor y de impunidad como el que tenemos en la actualidad. Si pasamos balance... Sí, okay. con el perdón soy yo, Miguel. Yo en el domingo pasado hacía referencia a cómo se vulneran inclusive los derechos de los demás poderes cuando vi que se inauguraba una estación de transporte de autobuses del este, que había sido negada por los tribunales correspondientes a que esa planta funcione porque no reunía los requisitos. Entonces, desde el Poder Ejecutivo, como un asunto, el que mando soy yo, que es lo que usted está explicando, el que mando soy yo, eso hay que hacerlo y eso va, y yo voy y lo inauguro, aún dando el ejemplo de que no se debe actuar así, porque el respeto a las leyes debe de ser de cada dominicano, no importa su edad, no importa su jerarquía, sino que para eso se hacen las leyes, para que nosotros los ciudadanos las respetemos y respetemos esos poderes. En esa línea, perdone, cuando Danilo decide inaugurar, hace un desacato a varias sentencias. Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la naturaleza de un tribunal constitucional? Hacer respetar la propia Constitución. Ningún ciudadano, ningún presidente puede violentar la Constitución. No obstante a esa, violenta la sentencia del Tribunal Superior Administrativo por igual, que prohíbe la construcción de la terminal de autobuses del Este, porque se construye, escucha, esto es insólito, Francis y Pedro, se construye en una zona que sin hacerle los estudios de impacto medioambiental, solamente por los intereses de grupos corporativos ligados al sector público, deciden construir eso que se conoce de autobuses del Este, en contraposición entonces a las exigencias de la población de la zona, que aún protestando el día de la inauguración, Danilo la inauguró. Manda un mal mensaje a la población dominicana y surgen preguntas cuestionantes hacia dónde va la calidad moral de alguien cuando como presidente violenta la Constitución y las leyes en exigirle al ciudadano común y corriente respeta tú y toque de queda. O sea, es decir, que son males, como digo, históricos, incluso esto Pedro lo dijo y Francis, tiene que ver mucho con lo que he sido un crítico a lo largo y ancho de lo que ha sido mi posición es clara. Es que República Dominicana ha caído en las peores trampas en materia de lo que son los gobernantes. Estamos en una partidocracia corrompida a su mayor expresión. Y como resultado estamos pagando hoy las consecuencias. Incluso yo he dicho que al PRM, la clase media, lo que hizo fue darle una oportunidad. No es que muchos que forman parte de la clase media, de la que tanto Bosch habló, que tenía ese espíritu de despertar, incluso Bosch, cuando funda el PLD en diciembre de 73, habló de la importancia de lo que era trabajar en favor de la clase más desposeída del país y sobre todo en proteger la clase media. Eso lo estableció Bosch. Bosch estaba consciente de la importancia de lo que es el papel de la clase media, incluso en la historia republicana, porque aunque hoy, un aniversario más de la gesta de la restauración, la clase media en ese entonces jugó un papel determinante. Entonces esa misma clase media se hizo sentir en el proceso electoral, castigando al PLD de gobierno, la prepotencia, la arrogancia. Fíjense, no siempre esto que voy a decir sucede, porque usted puede tener el poder y no ser un vulgar mentiroso, no ser un simulador. Ahora, lo que pasó con el PLD de gobierno es que cayeron en la simulación, en convertirse en vulgares mentirosos. Y partiendo de esos principios ya citado,
la clase media, como se dice popularmente, Francis y Pedro, se hartó. Y le da un voto de castigo al PLD y le advierte al PRM, y se lo hicieron sentir ahora, hace unos días, allá en el hotel, estamos ojo visor con ustedes. Si ustedes mantienen el mismo guión mediocre de impunidad y de corrupción, le va a pasar peor que al PLD, pues yo he dicho que la plaza de la bandera, Pedro y Francis, le va a quedar pequeña a la clase media si esta gente del PRM le falla a la población. Sí, gracias, Miguel. Estamos conversando con Francis y con Miguel sobre lo que es el inicio o el cambio de autoridades en el día de hoy del país. Ahora nosotros vamos a ir a una pausa y en breve retornamos con más del contenido de Acción Cooperativa TV y más. En Cooperativa La Altagracia, desde nuestros inicios hemos ido caminando y creciendo junto a ti, retribuyendo la confianza depositada en nosotros a nuestro activo más importante, la gente. A través de plataformas sostenibles que suman al crecimiento personal y profesional de todos nuestros asociados. Invirtiendo y desarrollando programas que aportan al bienestar económico, social y educativo, que reafirman nuestro compromiso con la comunidad. Aportando de manera continua nuestro granito de arena para juntos construir un mejor porvenir para todos nuestros socios y las futuras generaciones. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Ven a Suplidora Hawái, donde encontrarás una enorme variedad de muebles, electrodomésticos, juegos de sala, comedor y aposento. Fabricamos con la más alta calidad, los más actualizados diseños y a los mejores precios. Suplidora Hawái, la mejor opción. Visita nuestras tiendas en Santiago en la avenida Inver y Autopista Duarte. Teléfono 809-575-2048. Página web www.suplidorahawai.com. Suplidora Hawái, la grandota del Cibao. Ricardo, Yadieri y toda la familia están celebrando hoy porque ese niño está de cumpleaños. Ay, chupochita más linda. Y todo lo que los niños hacen es gracioso. Y dicen que todo lo que hacen las personas después que pasan de 70 es gracioso. Ojalá es que no Pedro, ¿Usted llega o pasa? No ha llegado. No ha llegado. Pero la verdad es que desearle felicidades, que el Señor le abra camino, le ilumine, los bendiga, le ponga en el camino esa varita mágica de la fe, que es lo más importante, y felicitaciones para él. Bueno, los míos ya cumplieron ya 20 y 18 son 20 ayer. Y 18 y queremos una felicitación para acá, sí. Para sus niños. Sí, son mis niños, Carlos Francisco y Emmanuel Collado López. Sí, que les debo la foto a ellos. Está bien.
Francis Miguel, yo quisiera que Francis, porque no nos da el espacio, tendríamos que durar la noche entera hablando de lo que fue el día de hoy, pero sobre todo hay dos cosas que a mí me impresionan que dije al principio, y yo como santiaguero hay una que quiero defender, es que tenemos un nuevo congreso que está encabezado por un amigo de aquí de la ciudad de Santiago, que sobre todo yo soy de las personas que digo que el refrán de amigo es un peso en un bolsillo, como que no es muy inusual. Yo al señor Eduardo Estrella he compartido con él muchas veces, pero el amigo así no soy. He conocido mío ahora sí siempre, lo he identificado como una persona de supervalores en la sociedad, aun cuando era funcionario, que yo era muy niño, no tan niño, pero era un jovencito, de apenas unos 16 o 17 años, que su esposa también, que sus hijas. Doña Arelis. Sí, doña Arelis, que es, lo que quiero decir es que es un hombre que viene de formación en valores, que como dice Hugo Bautista, mi amigo Hugo Bautista Espaillat, viene de ser un ejemplo para la sociedad. Entonces cuando llega una persona así, más las muestras que ha dado en la sociedad y ahora mismo con el asunto del barrilito, pues nosotros tenemos que tener esperanza, tener fe y creer que un nuevo aire surgirá. Quiero expresar mi queja al presidente Abinader porque todavía los santiagueros no están bailando en la tómbola y yo espero que en esta semana sea de mucha alegría para mucha gente que están ahí y que tienen más de 20 años guayando la yuca. Yo quiero ver a mi amigo Cueto, a mi amigo Nelson Abreu, a mucha gente, a mi amigo Eddie Alba y a mi amigo al mismo Víctor de Asa, muchísima gente que Bueno, no pero ya Leonardo Aguilera me parece que va a Refidonza. bueno, pues es un decreto bueno. Sí, sí ya va, ese lo escuché desde ayer. Sí va, bueno, yo soy el doctor porque es muy amigo mío, no quiero... También mío. Pero ahora y creo que de Miguel. Yo voy a pedirle bueno, a usted, más que conocido. Sí. Porque uno ha compartido, también es alguien de la comunicación. Sí. Bueno, No, el doctor, yo tengo mucha anécdota de él. Usted, Francis López, los cambios, las perspectivas que tiene. Mira, si es con respecto a quien tú iniciaste hablando, que es de acá y que ahora es el presidente del Senado, ¿verdad? Eduardo Estrella, yo tengo un concepto de él bien claro, sin importar de en qué partido iniciara, con quién estuviera como líder en aquellos años. Siempre he visto una persona honesta, siempre he visto un funcionario capaz. Dirán, ¿y qué tú sabes? ¿Qué tanto de su vida? Bueno, pero es que ahí está, y uno tiene que dar páginas para la izquierda y uno tiene que buscar en la historia. No seré de los años que él estaba en sus funciones, pero definitivamente uno investiga y el que quiere hablar en los medios tiene que investigar. Entonces, hasta otros comunicadores que tienen muchos años en esto, le he escuchado decir, es que él ni lava ni presta la batea, como queriendo decir que no era una persona que daba. Y yo digo, es que no tiene que dar lo del Estado, porque él lo que tiene es que darle al Estado a través de su trabajo y ser de beneficio, de utilidad para toda la población. Entonces, si así es que ni lava ni presta la batea, yo no creo que ese fuera el concepto. Sí, yo prefiero exactamente que haga su trabajo. ¿Seguro? Y que no la preste, porque el asunto es que si la presta lo que buscan es beneficios y seguiríamos siendo más de lo mismo. Correcto. Miguel, el presidente saliente, Danilo Medina, es un hombre que se va a la casa luego de 8 años de ejercicios, con muchas luces, pero también con muchas sombras. El presidente en esta semana se pasó la semana inaugurando obras, y para ponerle el fin, siempre en mi historia que yo tengo de presidente, yo he ido a 2 juramentaciones de presidente al Congreso, que fue la de Antonio Guzmán y la de Salvador Jorge Blanco. Yo nunca había visto cosa igual. Siempre todo el mundo, el que está en una función general, dirigiendo un ministerio,
ministerio, sabe que es para afuera que se va. Pero Danilo acaba de, precisamente en el día de ayer, de otorgarle una pensión honorosa a Paulino Sen, que era el ministro de Defensa. Acaba de otorgarle una pensión a Micón Poblano, Micón Campuno, Aldrin Bautista Almonte, pero también puso en retiro a un hombre muy, pero muy popular y que yo espero, porque yo tengo mi concepto de cada gente, que ese señor pues también se ha tomado en cuenta ahora en el gobierno, que es el general Cruz Méndez, el del comité de emergencia, igual que lo que digo, a pesar de la crítica que ha recibido el del Ministerio de Salud, yo creo que hay que tener la camisa puesta para saber cómo, para mí ese señor también tiene muchos méritos, aun que la pandemia haya crecido. Miguel, un nuevo Congreso, ya con caras diferentes, un nuevo Congreso con muchas, y decía Alfredo Pacheco, que va a remenear muchos proyectos que hay, pero también otras cositas que han pasado, para darle, quizá no el aviso a doña Alejandrina, ni a doña Jenny Berenice y a Milton Ray Guevara, todo el que tiene que ver con justicia, pero mirando usted el ejercicio de este nuevo Congreso por 4 años, ¿cuáles son sus perspectivas? Bien, el Congreso, el papel fundamental son dos: fiscalizar las acciones del Poder Ejecutivo y legislar. Desgraciadamente y lamentablemente en nuestro país, el Congreso lo han convertido en un sello gomígrafo. Y desde ese sello gomígrafo se han ejecutado las peores acciones. Por ejemplo, años recientes, Hipólito Mejía, teniendo la mayoría, pudo utilizar el Poder Ejecutivo para beneficio del país. Al final de la jornada lo hizo para beneficio de él, modificando la Constitución para la funesta figura de la reelección con la corrupción. Teniendo mayoría en el Congreso, lo hizo Hipólito Mejía, teniendo mayoría en el Congreso. Le quitó a doña Milagro la posibilidad de ser la primera. Y eso entonces, exactamente, genera una crisis en el PRD, la imposición de la figura de la reelección. Ya hemos sabido lo que pasó en la reelección del año 2016, lo ocurrido en el 2015. Tengo mayoría y lo que me falta lo compro. Ay, ojalá que Luis no se le meta en la cabeza. Mira, bueno, en el caso de Luis, como usted entenderá, la Constitución le permite a él optar por una reelección. Le permite. Ahora bien, es el Congreso que uno procura que se tenga que adecentar, cambiar la mentalidad mediocre, mezquina, abusiva. Lo que representa un adefesio, lo que representa un abuso a la dignidad del pueblo dominicano, cofrecito y barrilito. República Dominicana está entre los países donde usted tiene legisladores que reciben, aparte de su sueldo, cofrecito y barrilito. ¿Qué fortalece eso? El nivel de clientelismo. Sí. Entonces, ese nivel de clientelismo le ha hecho daño a este país. Porque ¿qué se procura con el clientelismo? Regalar dádivas, migajas. Y si se regalan migajas y dádivas, yo procuro mantener en el cordón de pobreza a quienes le estoy dando. Porque es la garantía, ellos entienden eso, de permanecer en el poder, porque voy a instrumentalizar el voto. Y una mejor forma de instrumentalizar el voto es dando migajas, dando dádivas. Y en eso muchos legisladores han incurrido sin importar partido. Ahora llegan rostros nuevos al Congreso. Otros dinosaurios quedan. Uno procura que sean esos rostros nuevos los que lleguen con mentalidades progresista, sobre todo en el buen sentido de la palabra, de entender el compromiso que tienen de fiscalizar a este nuevo gobierno y que no sea un sello gomígrafo más, para que se puedan ejecutar las peores acciones. Usted sabe lo que es, Pedro, Francis, llegan contratos y porque yo tengo mayoría sin leer, vamos a aprobarlo. Lo ocurrido en el año 2008, por ejemplo,
con el contrato más funesto, corrupto, perverso, barrigó el Estado Dominicano, año 2008. Un Congreso dominado por el PLD en ese entonces y el PRD. Y ahí incluso legisladores que hoy están con lo que es el PRM, admitieron que aprobaron el contrato en el año 2008 sin leerlo, solo porque le bajaron una línea. Ese es un Congreso. O sea, cuando Montesquieu ideó, en función de la importancia para vivir en democracia, la separación de poderes en tres poderes, dijo, el poder legislativo es el primero, es donde se hacen las leyes, y ese a su vez va a fiscalizar las acciones de quienes ostentan el poder ejecutivo, llámese presidente. Aquí cito a Martin Luther King Jr. cuando decía, las acciones definen a los seres humanos. Lo que definieron a muchos legisladores en el ayer que perdieron, para muchos fue sorpresa que Valentín perdiera, para mí no. Escuchen, para muchos fue sorpresa que Valentín perdiera, para mí beato no. Usted ha citado a un señor llamado Eduardo Estrella, no lo conozco, personal, nunca he conversado con él. Ahora, en lo que uno tiene dentro de este proceso de conocimiento, usted entiende una persona que hasta hoy, porque vamos a ver lo que puede hacer ya, una cosa es el ministro de Obras Públicas, que maneja todos los cuartos del mundo, cuando él lo fue un momento dado en los tiempos de Balaguer, ahora tiempo donde incluso hay más compromisos, grupos corporativos, todo lo que se va a ejecutar, siempre hay un principio que establece, la historia nos enseña, a los seres humanos se les estudia en tiempo y espacio. Vamos a ver cómo han comenzado, cómo terminan. Ese es el principio básico por el cual siempre me voy en situaciones de esta naturaleza. Ya el Congreso no puede seguir siendo lo que en el ayer fue. Uno de los congresos más cuestionados de la región. Un Congreso que maneja todo lo cuarto, incluso muchos de los que han pasado por el Congreso Eso lo ayudaría utilizaron bastante. como una manera de catapultar más su figura utilizando un instrumento llamado medio de comunicación o los medios de comunicación. Porque desde la presidencia, sea del Senado o de la Cámara de Diputados, por los recursos que reciben, crear una red de comunicadores para posteriormente presentar una figura impoluta. Y aquí en Santiago tenemos un ejemplo, el señor alcalde Abel Martínez. Es decir, hay gente muy cuestionada en el Congreso, incluso que llegaron ahora. La nueva camada. Exacto, hay gente cuestionada. Rogelio Genao, que fue aliado al PRM. Vegano. Rogelio Genao es un defensor de que Loma Miranda sea explotada. Escuche, Pedro. Rogelio Genao es un defensor de que Loma Miranda sea explotada. Y llega al Congreso aliado al PRM vía a una alianza reformista. Y él es uno de esos promotores. Y usted tiene por otro lado el Héctor Acosta, en contra de la explotación de Loma Miranda. Y allá estaba Félix Nova, que era senador de Monseñor Noel, que sí defendía la explotación de Loma Miranda. Se cambiaron. Exacto, es decir, que hay en casa, su responsabilidades. Y el Congreso de la República Dominicana está llamado a cambiar. ¿Para qué? Para esas malas prácticas funestas. Era como uno de esos importantes diálogos planteó Maquiavelo. Maquiavelo, antes de morir, en un diálogo con sus amigos, en el 1526, le aconsejó lo siguiente. Para que se alejaran del camino del infierno, le dijo Maquiavelo a sus amigos, no de las acciones pecaminosas, sino de las malas decisiones políticas y de los actos de corrupción. Es decir, se pueden alejar del camino del infierno si no terminan siendo corruptos o asumiendo posiciones funestas que determinen dañando la institucionalidad de un país. Estos nuevos legisladores están compelidos y llamados
a que esa mentalidad retrógrada, arcaica y troglodita por demás, con pensamiento anacrónico, pueda cambiar. De lo contrario, estaremos cayendo en el mismo vicio histórico que le ha hecho un daño mayúsculo en este proceso de una democracia representativa, que como le digo, al final de la jornada terminan representándose ellos. Cualquiera dirá, bueno, pues hay un discurso pesimista o una posición pesimista de Miguel Beato. Es que los ejemplos están ahí para ilustrar las realidades como país que hemos vivido. Y por eso Pedro plantea, ¿qué podemos hacer con el Congreso? Ellos están llamados a desentar sus malas prácticas. Cambiar. Excelente. Creo que usted tiene... Digo que hacer el cambio. hacer el Hablaron de cambio. cambio, entonces que el cambio sea real. Exacto. La gente espera cambio. Hemos ido mirando lo que fue el acto de toma de posesión del nuevo presidente Danilo Medina y su acompañante Raquel Peña durante todo el programa. Lo mismo harán otros medios, pero nosotros asumiendo la responsabilidad que nos corresponde como comunicadores, pues hemos ido, como están mirando ahí, ya la primera dama, sí, que tiene el mismo nombre, Raquel Albaje. Sí, que la vice. De la vice. Cuando estaba ahí en las escalinatas del Palacio Nacional, y qué bueno. Lo del asunto de la corrupción y de las nuevas responsabilidades que tiene el nuevo Congreso, es más que tiene el pueblo, es de eliminar algunas cosas. Cuando Beato hacía su exposición, pensaba yo en que todavía este es un país donde la gente tiene que estar hablando de un barrilito, que la gente tiene que estar hablando de un personaje muy famoso del Congreso que se llama Corroboro, donde usted tiene que estar escuchando que un legislador se durmió en plena sesión, algo tan ridículo como que le dice a usted la falta de responsabilidad, hasta tanto no se demuestre que usted sufrió algún desmayo dentro de la sesión y que usted ameritaba esa situación, pues debieron de llevarlo al médico. Todo ese tipo de cosas, pero el pueblo espera eso, ese cambio. Bueno, ahí tenemos a muchos, como dice Miguel, legisladores muy nuevos, algunos de mucha contradictorios si se quiere, pero con sus razones, como es el caso de Farideh Raful, y muchos otros jóvenes que van, pero también quedan esos fósiles, que en base a lo que son las negociaciones, porque de que ganar no justifica los medios, lo que justifica es la acción, pero no los medios, o el medio y no la acción. Eso uno espera que ahora ese señor que va a ir desfilando tenga esas agallas de casarse con la gloria y poder realizar una gestión de respeto y de compromiso. Usted podrá tener, como es el caso del presidente Danilo Medina, millones de luces como el 911, como el 5C5, como el asunto del 4%, pero hay cosas que pesan mucho a la hora de la sociedad valorarlo a usted. Es decir, que Francis López, que es una periodista veterana en el aspecto de lo que es la comunicación, tiene algunas valoraciones que espero yo que no se nos queden para el final, porque es una hora nada más que tenemos. Ciertamente es una hora y yo me estoy nutriendo definitivamente contigo, Pedro, y con Miguel.
un historiador, comunicador y un comunicador con vasta experiencia, hablando de el tema base de hoy, que fue la juramentación del presidente y lo que esperamos, las perspectivas o lo que queremos sea una realidad. Mira, estoy totalmente de acuerdo con Miguel cuando dice que hay tantos fósiles ahí que ojalá los nuevos no vean ese ejemplo, sino que vayan a legislar ahí al Congreso para el bienestar de la población. Ojalá que así sea, que el cambio se dé, que no fuera solamente un asunto de campaña, sino que se lleve a la realidad ahora que ya se está en el poder, porque ya no es campaña, ya es realidad. Entonces queremos que eso sea. Y que se deje tanto en el Congreso de estar apoyando y de una vez levantando la mano para aplicar lo que a ellos le conviene y que siempre, o en la mayoría de los casos, va en contra del pueblo. Que un legislador puede hacer esto, lo otro, y que el pueblo no puede cuestionarlo. Entonces, ¿para qué fue que lo llevó el pueblo ahí mismo? Lo que nosotros tenemos como perspectiva es que se cambie desde ahí radicalmente y que esos legisladores nuevos, junto con los que ya estaban, comiencen a ver y actuar de manera diferente, pero de manera diferente que se cumpla la Constitución, que sea una realidad, que lo que dice en letras se aplique, que no sea simplemente, eso lo dice allá, pero se pasó por alto, o alguien que se cree con todas las de la ley, sin tenerla, lo haga realidad. Ya se citó el caso del expresidente Danilo Medina y lo de Autobuses del Este en la parada, que definitivamente eso, que no se realizara un estudio medioambiental, deja mucho que desear, pero ya se hizo. ¿Qué se podrá hacer ahora en este nuevo gobierno? ¿De qué manera podrán subsanar si ahí hay asuntos que no se debió y por los cuales muchas personas, incluyendo los lugareños, no quería que se hiciera? Mire, precisamente en cuanto a medio ambiente, yo espero que se haga un buen trabajo, porque aquí vamos de capa caída. Vamos de capa caída. Ahora esta semana que finaliza en Mao Valverde fue un desastre total. Uno de sus ríos ahí lo dejaron peladito. El señor apellido Tío acabó con eso. Acabó. Ahí ese río no va definitivamente a seguir siendo un río a partir de ahora, porque no hay un árbol en sus alrededores. Acabó con todo, definitivamente. Entonces, en cuanto a medio ambiente, aquí hay que hacer una profilaxis, un trabajo tremendo. Orlando Jorge Mera tiene ahí, bueno, tela por donde cortar para más de 4 años. Mire, Pedro, ¿hay tiempo? La verdad es que nosotros, el tiempo no nos alcanza. Yo voy a querer que el señor director, en los minutos que nos quedan, me coloque una canción, un himno que es el himno a la bandera. Porque hoy celebramos, Miguel, aunque sea una pincelada, nos va a dar ahorita, de estos 157 o 155 años de la restauración. Pero vamos a escuchar esta canción antes de manera que podamos, como la costumbre del espacio, el perfil es algunas canciones. Hoy vamos a colocar esta, señor director. Adelante. Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tú nada temes, no te detienes,
y haces un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Sí, gracias. Un orgullo tener a Francis López y a Miguel Beato por aquí. Brevemente, Miguel, porque ya nos vamos. Día de la Restauración. Sí, la restauración marca un proceso en la historiografía dominicana, 157 aniversario de este acontecimiento, una gesta espopéica. Y cuando estamos hablando del nacimiento de una segunda república, a partir de 1865, si pasamos balance, 18 de marzo de 1861, por decisión de Pedro Santana, la carta que envía a España solicitando la anexión de la república, terminando con 17 años de independencia nacional, es decir, 27 de febrero de 1844, culmina con la anexión en marzo de 1861. Entonces ya a partir de esos acontecimientos, en el 62, estamos hablando del primer proceso en contra de, de la anexión a España fue en Moca. 2 de mayo, la cárcel 2 de mayo de Moca es en honor a Cayetano Hermosén, que es ciego prácticamente, que posteriormente fue capturado junto a 29 hombres y fusilado por orden de Santana, fue lo que dio origen a la resistencia de la dominicanidad en contra de la postura de Santana de anexar la República Dominicana a España. Culminando entonces con lo que fue el inicio hoy, 16 de agosto, 1863, y ya culmina en el 65. Hay que tomar en cuenta que lo que implicó para la República Dominicana un retroceso en cuanto a eliminar la institucionalidad y el Estado dominicano que había nacido en el 44. Por razón de tiempo no podríamos ahondar más. Sí, miren, los amables televidentes, este es un tema muy apasionante, al menos para mí, de la historia. Pero como las gestas nunca pasan, las efemérides, vamos a hacer otro programa para que Miguel venga. Ya Miguel ha venido y ustedes saben que es un experto en estos temas. Y nos toque este tema y otros más, porque aquí hay que hablarle a la gente, hay que educarlo, como decía María de Hostos. Y en fin, con tu permiso yo voy a querer que ya en lo que es la despedida del espacio, porque hoy yo voy a despedir que sea Francis la que despide el espacio, porque a mí me ven todos los domingos acá. Que tú me des realmente, finalmente, el consejo a nuestros amables televidentes, esperanzador tuyo como siempre, a partir de mañana, como dice Alberto Cortés, lo que empezaremos a vivir. Hay muchas expectativas. Los cambios generan ganadores y perdedores. En esos ganadores que asuman con humildad el objetivo procurado, que no actúen con prepotencia, con arrogancia. Les invito a que lean, y aquí concluyo, un libro de Anthony Summer que se llama La arrogancia del poder, una biografía política sobre el presidente, en su momento dado, 30º presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. El libro se titula La arrogancia del poder. Y les invito a los PRMistas y a esa alta dirigencia que lo lea, para que sepan por qué en gran parte también le pasaron factura al PLD. Así mismo es, Francis, le toca a usted despedir en esta noche. Agradecer a los amigos televidentes por su compañía en Acción Cooperativa TV y más. Y por supuesto que yo vuelvo a reiterar, me he dado banquete junto a Pedro y junto a Miguel esta noche. A ustedes, que Dios les bendiga y será hasta la próxima semana que tendremos de nuevo Acción Cooperativa TV y más.